Al igual que en otros juegos de rol con un director de juego, el desarrollo de una partida de Draw Steel es, al fin y al cabo, una conversación entre los jugadores y el director de juego. El director de juego se encarga de establecer un escenario, describir los elementos importantes de este y actuar como los NPCs o los enemigos con los que se encuentran los personajes. Esta mecánica es por sí sola suficiente para tener un juego de rol, pero si queremos tener algo más de profundidad necesitamos apoyarnos en otras mecánicas y otras reglas. Vamos a verlas. Las características representan la habilidad física y mental de nuestro personaje. Nos dan una idea muy superficial de los puntos en los que más destaca y en los que se queda algo más justo. En Draw Steel hay 5 características: la fuerza o might, la agilidad o agility, el razonamiento o reason, la intuición o intuition y la presencia o presence. La fuerza representa el poder físico y el músculo. Es lo que utilizaremos para echar una puerta abajo, para blandir un hacha o para lanzar a un enemigo por los aires. La agilidad representa la coordinación y la habilidad para hacer tareas como dar volteretas, disparar una ballesta o quitarle las llaves a un guardia. El razonamiento representa las mentes lógicas y educadas. Es lo que utilizaremos para utilizar magia psíquica, para resolver puzzles o para recordar conocimientos sobre nigromancia. La intuición representa los instintos y la experiencia. Es lo que utilizaremos para rastrear criaturas, para descubrir a una persona mintiendo o para escuchar conversaciones en voz baja. Y por último, la presencia, que es la fuerza de personalidad. Es lo que utilizaremos para mentir a una persona, para convencer a una multitud o para lanzar hechizos cantando una canción. Cada característica va de -5 a +5. Cuanto mayor sea el valor de la característica, mayor impacto va a tener un personaje que esté haciendo una tarea que requiera hacer uso de esa característica. Por ejemplo, un conejo tendría una fuerza de -5, mientras que un dragón tendría una fuerza de +5. Para que os hagáis una idea, un humano común tendría un 0 en todas las características. Estas características se añadirán a nuestras tiradas cada vez que intentemos superar un obstáculo o utilizar una habilidad. Y hablando de tiradas, veamos cómo funcionan. Draw Steel utiliza principalmente dados de 10 caras. Concretamente 2 dados de 10 caras. Y el resultado de estos dados podemos interpretarlos de tal forma que sea un número del 1 al 20 o un número del 1 al 100, si utilizamos un dado para las decenas y otro para las unidades. En ciertas ocasiones, aunque muy pocas, se necesitará un dado de 3 caras, o lo que es lo mismo, un dado de 6 caras para el cual 1 y 2 es 1, 3 y 4 es 2 y 5 y 6 es 3. Hablemos ahora de los Power Rolls. Los Power Rolls son la mecánica principal de Draw Steel. Son aquellos que haremos cada vez que hagamos una tarea cuyo resultado no sea certero, que no sepamos exactamente lo que va a ocurrir, como puede ser atacar a un enemigo o intentar sobornar a un tabernero. El resultado de un Power Roll será el resultado de esta tarea. Los Power Rolls se dividen en 2 tipos: las tiradas de habilidad, que son aquellas que haremos cuando utilicemos una habilidad, y las tiradas de prueba, que usaremos generalmente fuera de combate cuando interactuemos de alguna forma con el entorno, por ejemplo, cuando intentemos escalar una montaña. El resultado final de un Power Roll se divide en 3 niveles o tiers. Si al sumar el resultado de los dados con la característica obtienes 11 o menos, es un resultado de tier o nivel 1, que es el peor de todos. Y esto significa que tienes el mínimo impacto en lo que estés intentando realizar, que puede ser que hagas menos daño o que falles una prueba. Si obtienes un resultado entre 12 y 16, es un resultado de tier o nivel 2. Este resultado es el más común en las partidas y puede interpretarse como que tienes un impacto moderado o que tal vez superas una prueba, pero puede que con algunas consecuencias. Si obtienes un 17 o más, es un resultado de tier o nivel 3, que es el mejor de todos, y significa que tienes el mayor impacto en tu habilidad o que superas una prueba sin problemas. Las reglas nos indican que siempre podemos bajar a un tier o un nivel inferior del resultado que hayamos obtenido. Es decir, que de un tier 3 o nivel 3 puedo pasar a un tier 2 o un tier 1. Y de un tier 2 podría pasar a un nivel 1, pero no al contrario. El valor natural de una tirada es el valor de los dados sin sumarle ningún tipo de bonificación ni característica. Cuando obtenemos un 19 o un 20 de manera natural en el dado, obtenemos un golpe crítico. Si sacamos un golpe crítico en una tirada de habilidad, obtenemos automáticamente una acción extra. Y ojo, si sacamos un golpe crítico y lo bajamos a un nivel inferior, seguimos obteniendo esa acción extra. Hablaremos más de los golpes críticos en el vídeo dedicado a las clases. De momento sigamos con lo básico. Los resultados de nuestras acciones no van a depender únicamente de nuestras capacidades. También puede haber ciertas condiciones externas, como por ejemplo un aliado ayudándonos a empujar un carro o un enemigo flanqueándonos en el combate. Estas condiciones se conocen como edges y banes, o ventajas y desventajas. Un edge o una ventaja es una situación que favorece realizar una acción, la facilita. Por ejemplo, si estamos intentando atacar a un enemigo que está tumbado en el suelo, tenemos ventaja sobre este. Por el contrario, un bane o desventaja es una situación que dificulta una acción, la penaliza.
Por ejemplo, si estamos intentando escalar una montaña en mitad de una ventisca, tenemos desventaja. Si tenemos un edge o una ventaja al realizar una acción, obtenemos automáticamente un +2 al resultado de la tirada. Por el contrario, si tuviéramos un bane o una desventaja, obtenemos un -2. En el caso de tener dos ventajas o dos edges, aumentaría automáticamente un nivel el resultado de mi tirada. Por ejemplo, si saco un 15 en los dados, es un resultado de nivel 2, porque está entre 12 y 16. Si tengo dos ventajas, subiría automáticamente a nivel 3. Por el contrario, si tengo dos desventajas o dos banes, bajaría un nivel el resultado de mi tirada. En el mismo ejemplo de antes, si saco un 15 en los dados, que es de nivel 2, bajaría a nivel 1 en el caso de tener dos desventajas. Las ventajas y desventajas están limitadas a 2 cada una. Esto quiere decir que a la hora de calcular el resultado de una tirada, tengo en cuenta hasta dos ventajas y dos desventajas, y el resto las ignoro. Y además se anulan entre sí. Por ejemplo, si tengo dos ventajas y una desventaja, tendría en total una ventaja. Si tengo dos desventajas y una ventaja, tendría en total una desventaja. Si tengo 5 ventajas y una desventaja, tendría en total una ventaja, ya que de las 5 ventajas que tengo, solo tengo en cuenta 2. Y si tuviera una ventaja y una desventaja, el resultado de mi tirada no se ve afectado. Hablemos ahora de las fichas de héroe o los Hero Tokens. Las fichas de héroes son las recompensas que vamos a obtener a lo largo de nuestra aventura por hacer cosas dignas de un héroe o heroína. Son como una especie de karma que nos podría favorecer en el futuro. Las fichas de héroes son un recurso global de todo el grupo, y normalmente se reinician al empezar una sesión, teniendo inicialmente tantas fichas como jugadores haya. Aunque eso de reiniciar al empezar una sesión queda a criterio del grupo, ya que si tienes sesiones muy cortas tal vez te interesa mantenerlas a lo largo de las distintas sesiones. En ese caso tendríais que apuntarlas en un papel para llevar la cuenta. Vamos a ver qué usos tienen las fichas de héroe para favorecer nuestra partida. Puedes usar una ficha de héroe para ganar dos impulsos. Los impulsos nos permiten aumentar el daño que hacemos o incrementar la potencia de nuestras habilidades. Lo veremos con más detalle en el vídeo de las clases. Puedes usar una ficha de héroe al fallar una tirada de salvación para tener éxito en ella. Las tiradas de salvación son tiradas que haremos para intentar salvarnos de ciertos efectos. También las veremos con detalle en el vídeo de las clases. Puedes gastarte una ficha de héroe para repetir una tirada, aunque eso sí, tendrás que quedarte con el resultado nuevo. Y por último, puedes usar dos fichas de héroe en tu turno o al recibir daño para recuperar tantos puntos de vida como tu valor de recuperación. El valor de recuperación lo explicamos en un momentito. Eso sí, ten en cuenta que solo puedes obtener uno de estos beneficios por turno o por prueba que estés intentando superar. Y pasemos ahora a hablar de las mecánicas dentro de Draw Steel que nos permiten construir una narrativa heroica. Las victorias son las recompensas que obtendremos a lo largo de nuestra aventura por superar algún tipo de encuentro, ya sea un combate, un puzzle o cualquier otra cosa que ponga a prueba a nuestros héroes. Por tanto, empezamos la aventura con 0 victorias y es el director el que nos otorga estas victorias al superar el encuentro. Habrá encuentros en los que nos otorgue una victoria, 0 victorias o más de una victoria. Todo dependerá de la dificultad del encuentro. Las victorias se intercambian por experiencia, que es lo que mide el desarrollo continuo y la mejora permanente de nuestros personajes. Y además es lo que nos va a permitir subir de nivel. Este intercambio entre victorias y experiencia se produce al realizar un descanso. Un descanso es un periodo de mínimo 24 horas en el que los héroes descansan y realizan tareas básicas como comer, dormir o curar sus heridas. Este descanso puede durar más de 24 horas, pero hay que tener en cuenta que mientras nosotros estamos descansando, los enemigos pueden seguir avanzando. Durante los descansos también podemos trabajar en proyectos, que se llaman proyectos de entretiempo o downtime projects, pero hablaremos de ellos en un vídeo específico. Después de un descanso recuperamos toda nuestra vitalidad, nuestras victorias se intercambian por experiencia y además recuperamos todas las recuperaciones. Las recuperaciones miden el número de veces que nuestro héroe puede darse un respiro o tomar el aliento antes de continuar luchando. El número de recuperaciones que tenemos viene dado por la clase de nuestro personaje, aunque hay ciertos efectos que nos permiten tener recuperaciones extra. Cuando usamos una recuperación, recuperamos un tercio de nuestra vida máxima, y para usar una recuperación necesitamos realizar una maniobra, que es un tipo de acción especial. Aunque hay ciertas clases, como el Conduit, que nos permiten gastar una recuperación sin necesidad incluso de que sea nuestro turno. Los personajes de Draw Steel se dividen en 10 niveles. En el nivel 1, los personajes ya son héroes y tienen el poder de salvar a pequeñas aldeas. Para cuando llegamos a nivel 10, los personajes seguramente sean conocidos en el mundo entero o incluso en varios mundos. Dado que el juego abarca desde pequeño grupo de bandidos hasta semidioses, la experiencia principal del juego se ha dividido en 4 escalones,
Cada escalón va a determinar las amenazas a las que se enfrentan los héroes, las recompensas que obtendrán y lo que está en juego en sus historias. Y para finalizar el vídeo vamos a ver algunas pequeñas reglas que tenemos que tener en cuenta. Redondea siempre hacia abajo. Hay ciertos efectos en el juego que nos indican dividir un número por la mitad. Si en el número resultante hay decimales, siempre tenemos que redondear hacia el número entero más cercano por debajo. Por ejemplo, si un personaje estratega o tactician recibe 7 puntos de daño y utiliza su habilidad parry o rechace, que reduce el número de daño que recibe por la mitad, recibiría un total de 3 de daño. Las reglas específicas siempre tienen prioridad. Hay un montón de clases, ascendencias y efectos de todo tipo en este juego, y habrá ciertos casos en los que una regla rompa otra. En estos casos, la específica siempre tiene prioridad, y en caso de no saber cuál elegir, el director puede tomar la decisión. Draw Steel utiliza criatura y objeto para referirse a los objetivos de nuestras habilidades. Una criatura es un ser vivo como un animal, un elfo o un humano, y un objeto es una materia inanimada como un carruaje, una piedra o una pared. Cuando una criatura muere, su cadáver pasa a ser un objeto, y se ve afectado por las habilidades como objeto, no como criatura. El juego a veces menciona objetos desatendidos. Los objetos desatendidos son aquellos que no son sostenidos o llevados por ninguna otra criatura. Y en principio las habilidades del juego solo pueden afectar objetos desatendidos, a no ser que el director diga lo contrario. El término sobrenatural se utiliza para describir efectos, habilidades, criaturas u objetos que son de naturaleza mágica o psíquica, mientras que el término mundano se utiliza para describir los que no lo son. Y por último indicar que en el juego hay dos tipos de personajes, los personajes jugables y los personajes no jugables. Los personajes jugables son aquellos que controlan los jugadores, y los personajes no jugables, o NPCs, son aquellos que controla el director de juego. Y eso es prácticamente lo básico que necesitamos para empezar a jugar a Draw Steel. En el siguiente capítulo veremos cómo funciona la creación de personaje.